Vale, ya está. Pues el tema es este, ¿de acuerdo? Que aquí en este ejemplo tendría dos missings, la visita 3 y la visita 4. Pero estos missings no son a random, dependen del valor de la variable respuesta. Porque si toma el valor 1, esto será missing. ¿Vale? Luego, en medidas repetidas, los missings que tengo tienen que ser al azar, ¿sí? O como mínimo no depender de la variable respuesta. ¿Vale? Y en medidas repetidas, ¿qué sería si tuviera medidas repetidas? Pues sería, pues que en un individuo, pues, yo qué sé, por ejemplo, el tratamiento, ¿no? Pues al principio a lo mejor no está tratado, luego sí que está tratado, luego continúa tratado, luego ha dejado el tratamiento, luego vuelve a tomar el tratamiento, o sea que en cada visita puedo tomar los dos valores, 0,1, 0,1, ¿sí? Y a lo mejor, bueno, a lo mejor aquí no ha venido, a lo mejor aquí no ha venido y tengo un missing, pero porque no ha venido, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendéis este concepto? Ya sé que en el ejemplo de arriba son medidas repetidas, pero está condicionado y los missings, y a la que toma un cierto valor, el valor 1, dejo de tomar medidas. ¿Vale? ¿Sí? Y tengo valores, y mientras sea 0, pues voy tomando medidas. Y a la que es 1, dejo de tomar medidas. Esto sería un seguimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, son medidas repetidas, pero que no lo vamos a ver en este. Hola, Isaac, ¿me oyes? Perdona. Sí, dime. Sí, perdón. No, que es que no sé por qué ha dejado de funcionarme el micrófono, pero ya Ah, está grabándose otra vez, ¿eh? vale, No, vale. Sí, ya, ya, no, ya, sí, sí. ya, merci, Joan. Perdona. Venga. No sé, serían medidas repetidas, pero no lo vamos a tocar en el curso por demasiado fácil. Si tenemos solo dos medidas, ¿sí? Luego, cuando tenemos medidas repetidas, podríamos trabajar con la diferencia entre el momento inicial y en cada momento. Pero claro, si tengo tres medidas, pues aunque haga las diferencias, pues si tengo tres medidas, aunque haga la diferencia, tendré dos valores. ¿Sí? Pero claro, si tengo solo dos medidas, si hago la diferencia, pues obtendré solo un valor por cada individuo. Luego, cuando tengo solo un valor por cada individuo, aplican los modelos de toda la vida, la regresión lineal de toda la vida, ya está. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, si tengo dos valores antes y después, pues trabajar con la diferencia, sería la variable respuesta, y ajustar por el momento basado. ¿Sí? Esto es lo típico que se hace. Pero si tengo tres medidas, ¿qué hago? Hombre, pues podría trabajar con la diferencia del momento uno menos el momento basal y el momento 2 menos el momento basal y hacer dos análisis por separado. Pero claro, esto sería demasiado fácil, ¿vale? Y por eso hay este curso. Si no, no haría falta. ¿De acuerdo? ¿Y qué no serían medidas repetidas? Bueno, imaginaros que tengo distintas medidas para cada individuo y no sé el orden en que se han recogido. ¿Vale? Pues si no podemos ordenar estas medidas, bueno, idealmente saber el momento exacto que se han tomado, pero como mínimo el orden, como mínimo, ¿sí? Si no podemos ordenar estas medidas, pues diremos que no son medidas repetidas. Tengo réplicas, puedo decir que tengo más de una medida por cada individuo, pero no serían medidas repetidas, estrictamente hablando. ¿Vale? Pues, bueno, se podría analizar o, pues, teniendo en cuenta el individuo, como ya lo veremos, como factor de efectos aleatorios, ¿sí? Tener tres medidas y ya está, en este ejemplo, tres medidas o cuatro, los que sean, ¿sí? O también, que muchas veces se hace, es colapsar y de estas tres medidas hacer la media, hacer el promedio. ¿Sí? Ya veremos una función de R muy útil para hacerlo. ¿De acuerdo?
bueno, no sé si tenéis algún ejemplo de medidas repetidas que tengáis la duda de si lo es o no lo es. Bueno, luego, en cuando tomamos medidas repetidas a lo largo del tiempo o del espacio, ¿sí? Aquí tenemos pues diferentes situaciones, ¿eh? Diagramas. Aquí son 5 individuos, ¿sí? Podemos tener pues en cada individuo el mismo número de medidas. Esto es lo más, bueno, si podemos hacerlo, lo haremos así, ¿sí? Y la mayoría de ejemplos, o como mínimo al principio, creo que son así. Y tomadas en el mismo momento para cada individuo, ¿sí? Los intervalos estos no tienen por qué ser igual de anchos, ¿vale? Pero pues puedo tener el momento inicial a la hora, a las 4 horas, a las 10 horas y a las 20 horas, pero para todos igual, ¿vale? Puede pasar que alguna visita, ¿sí? O en algún momento tenga missings, ¿sí? Como en el estudio tengo un estudio, pues sigo a los individuos 5 años, ¿sí? Y este individuo de aquí, por ejemplo, el segundo año, el tercer año, pues no ha venido y el último año tampoco. O este de aquí solo ha venido a las 2 primeras visitas y después ya no ha venido más, ¿vale? Luego estos missings consideraré que son at random o bien si no son at random, como mínimo se pueden explicar por la edad o por algunas variables que recoja, ¿vale? No dependen estos missings no dependen, o vamos a suponer que no dependen de la variable respuesta, ¿vale? Que sería, que no, serían missing, que no serían a random y además dependen de la variable respuesta. Este tipo de missings son muy difíciles de analizar y no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero algunas de las técnicas que se enseñan en este curso, si tengo missings por aquí no pasa nada, siempre y cuando sean at random, al azar totalmente, o se pueden explicar por las variables que tenga en cuenta de los individuos, por ejemplo, la edad, el sexo, o si toman un tratamiento o no, ¿vale? Pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si estos missings dependen de la variable respuesta que esté mirando, que quiera predecir, luego podemos tener un problema y es difícil de solucionar, ¿eh? No lo vamos a tocar esto. Bueno, podemos tener como distintos seguimientos, que es lo típico, es que, bueno, por lo que sea, tenemos más seguimiento o menos, luego las personas vienen en todas las visitas hasta que, por lo que sea, pues se pierden, ¿vale? Aquí los missings estarían al final. Podemos tener, pues yo qué sé, para cada individuo tomo 5 medidas, pero no tiene por qué ser en los mismos momentos. Aquí está quizá muy exagerado, pero este individuo ha tomado estas medidas aquí, luego más tarde. Aquí este individuo ha tomado visitas desde el inicio y muy bien repartidas, ¿sí? Este individuo pues he tomado las visitas 2 al inicio, una en el medio, 2 hacia el final, ¿sí? Pero no pasa nada siempre y cuando recoja en cada individuo en qué momento he recogido cada medida. ¿Vale? En este caso en horas. Y además puedo tener distinto número de medidas y en distintos momentos. Por ejemplo, en este individuo he tomado 3 medidas solo y en este he tomado 4 medidas. ¿Sí? Y en distintos momentos en el tiempo. ¿Vale? Pues veremos que hay técnicas que este tipo de datos no se pueden analizar, pero la técnica que veremos con más detalle puede analizar ese tipo de datos, ¿vale? Con distintas medidas según el individuo y distintos momentos en el tiempo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, esta es la parte fácil, que todavía no hemos visto ninguna fórmula, ¿vale? Bueno, Y, una pregunta que puede ser y parecer un poco tonta.
Si yo tengo solo medidas, una por individuo, en distintos individuos en el tiempo, tipo, por ejemplo, un anticuerpo que le he hecho el diagnóstico del COVID y entonces a partir del día de síntomas, pues han ido cogiendo para cada individuo, pero solo una medida, eso no son medidas repetidas, ¿no? No son medidas repetidas, no. Y en tu caso, en el análisis, tendrías que tener en cuenta como variable importante, seguramente, bueno, una covariable, pero una variable que tiene que estar en el modelo sí o sí, el tiempo desde el inicio de síntomas. Exacto, sí, esa sería la variable que yo estoy como ajustando contra la concentración de anticuerpos. Vale. La concentración de anticuerpos sería la variable respuesta. Ajá, Vale. Y cada individuo tienes una sola medida. exacto. Vale. A distintos tiempos de inicio del diagnóstico, digamos. Claro, aquí lo interesante es correlacionar los niveles de anticuerpo con el tiempo Exacto. que he tenido el inicio de síntomas y ajustado por, yo sé, por edad, o al revés, ¿no? Correlacionar la edad con los anticuerpos, ajustando por el tiempo desde el inicio de síntomas. Quizá la primera sería, ¿no? Sí, Correlacionar el tiempo desde el inicio de síntomas hasta con anticuerpos, ¿no? sí, Sería aquí en este caso, si los niveles de anticuerpos siguen una distribución normal, pues sería una regresión lineal clásica. Clásica. Otra cosa que analizamos del COVID también, aquí en el Hospital del Mar, una serie de individuos ingresados que teníamos la fecha de ingreso y teníamos la fecha desde inicio de síntomas. O sea, teníamos los días de inicio de síntomas hasta que ingresaron. Y queríamos ver pues el tiempo hasta recuperarse bueno, o no. Luego los inicios de síntomas lo pusimos en el modelo como una variable o como un delay en el tiempo, pero sería, no sé, bueno, sería un análisis de supervivencia, no serían medias repetidas y sería como una covariable más. Pero bueno, no sería. Sería en medidas repetidas si tuvieras de cada individuo, pues el inicio de los síntomas sería el tiempo cero, ¿no? Y ahora, pues claro, no vas a tener en el tiempo cero, por ejemplo, no vas a tener aquí no sé, imagínate que fuera esto, ¿no? La, mm, la línea del tiempo en este individuo, en el tiempo cero, para nadie vas a tener los niveles de anticuerpos, porque en el momento cero del inicio de síntomas no ha tenido tiempo de venir, ¿no? claro. Pero algunos los tendrías imagínate cada individuo pues tienes varias medidas, ¿sí? Y les tomas los niveles de anticuerpo, pues yo qué sé, si este ha venido a los 5 días después de los síntomas, pues la primera medida la tendrías a los 5 días, luego a los 10, yo qué sé, que vayas tomando diferentes medidas a lo largo del tiempo. Podría ser, no sé si logísticamente se puede hacer, pero si lo hubieras podido hacer, tendrías medidas repetidas. Y no sé, aquí podrías estudiar la evolución de los anticuerpos a lo largo del tiempo y si tuvieras grupos de individuos, pues según sexo, ¿no? Hombre, mujer o según la edad, Sí, sí, ¿vale? sí. Pero si solo tienes una medida, pues bueno, No, no lo puedes hacer. vale. No puedes hacer medidas repetidas, ¿eh? Pero puedes hacer la correlación que evidentemente es importante. Ok, pues Yo tengo también una pregunta. sí. Me ha sorprendido un poco el ejemplo de la medición de una especie de algas a diferentes Ah, profundidades. Eso también es longitudinal, aunque sí, no haya tiempo. no, porque puede ser en el espacio. Vale, Ahora veremos más adelante. La gracia de esto es, ¿por qué se hacen datos longitudinales? Por el tema de la correlación de los datos. Datos que se miden de un mismo individuo, ¿sí? Están más correlacionados. Datos de dos individuos distintos, si se supone que son de individuos escogidos al azar, ¿no? O puntos
distintos puntos al azar, datos de distintos puntos no están correlacionados. Pero los datos del mismo punto, ¿sí? Los del mismo individuo están correlacionados, ¿vale? Hasta aquí, bueno, vale. Pero es que además, y es cuando entra en juego los datos longitudinales o medidas repetidas, es que si tú sabes estas medidas, cuándo las has tomado o dónde las has tomado, puedes medir la distancia entre las medidas. ¿Sí? Luego, la distancia en el tiempo sería el tiempo transcurrido entre medidas, o la distancia en el espacio, ¿no? Que sería la distancia en metros en aquel caso. Luego, dos medidas que están próximas en el espacio, lo que sea, a 2 y a 4 metros de profundidad, el número de algas será más similar que no a 2 y 10 metros de profundidad. ¿Sí? Luego, si tienes en cuenta esto, o quieres tener en cuenta esto, es cuando entra en juego todo lo que vamos a ver. Este es el punto. El punto es este, es que tengo diferentes grupos de datos, ¿vale? Agrupados en individuos o en puntos, ¿vale? Y luego vamos a pensar que distintos grupos no están correlacionados de estos datos, ¿vale? Medidas de distintos individuos no están correlacionados, pero medidas dentro de un individuo sí, ¿vale? Y además, que este es el punto, esta es la gracia, si tengo de dentro de cada individuo qué medidas están más lejos y qué medidas están más cerca, ¿sí? Puedo pensar que las que están más cerca están más correlacionadas que las que están más lejos, ¿sí? Y aquí es donde entra en juego todo. Y en el espacio, igual, bueno, el espacio en 2 dimensiones, igual, ¿vale? De hecho, vamos a ver una herramienta que es bastante potente, que te permite determinar cómo son estas correlaciones, ¿vale? Desde más simples, un poco más complejas, ¿sí? Y este es el punto clave, ¿sí? Luego, si solamente tengo el orden, solo podría decir, bueno, estas son más cercanas, estas son más lejanas. Si además tengo el momento en que se han recogido o la profundidad en que se han recogido, puedo saber a qué distancia exacta están dos medidas. Sí. Bueno, Vale. es esto. Si entiendes el concepto, puedes aplicar. Bueno, no sé si en tu caso se da esto o no, no sé. No, Si no tienes se da, pero me ha llamado la atención. Sí, bueno, es esto. En estadística Vale, si tú entiendes el método, luego puedes aplicarlo a cosas muy dispares, ¿no? Muy distintas. vale. Pues nada, aquí en el siguiente tema es más que de diseños o de modelos estadísticos, es como una parte importante y que muchas veces te conlleva mucho tiempo de trabajo, es cómo poner los datos para poder analizar las cosas, ¿no? Y luego, es verdad que en cada función o según la función que utilices, según el software que utilices, te pide que los datos estén de una manera o de otra. Y hay que vigilar, ¿vale? Hay que vigilar mucho porque si se ponen mal los datos o se codifica mal una variable, luego en los resultados pueden ser totalmente erróneos o te puede dar un error. ¿De acuerdo? Luego, sin entrar en muchos detalles, vamos a distinguir pues, dos maneras de disponer los datos, de formato horizontal o vertical. En inglés, pues el formato horizontal, pues le llama, vamos a utilizar una función que le llama wide, formato ancho, ¿sí? O formato long sería el vertical. En el formato ancho, ¿qué hay? Pues es lo típico, que seguramente muchos de vosotros habéis visto los datos siempre una fila por individuo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, en estadística, más que una fila por individuo, bueno, yo como soy estadístico, nos gusta más hablar de una fila por registro, por observación. Y de hecho es la manera más potente de analizar los datos, ¿sí?
Una fila por individuo va muy bien para hacer un control de calidad de los datos, para hacer un poquito de estadística básica, para, no sé, porque muchas veces lo que queremos es hacer una descriptiva de cuántos individuos tengo, ¿sí? ¿Cuál es la media de edad de mis individuos? ¿Cuántos mujeres, cuántos hombres tengo? Claro, si lo tengo una fila por individuo, esto va muy bien. Claro, si tengo una fila por registro, ¿qué quiere decir? Pues que si tengo 3 medidas por cada individuo, pues tendré 3 filas por cada individuo. Claro, si quiero calcular la media de edad, pues aquí, ¿cómo lo hago, no? Es un poco complicado. O sea, según qué quiera hacer, me va mejor tener una fila por individuo. Y si no, pues una fila por registro, ¿vale? Para hacer el análisis de medidas repetidas, me interesará más tener una fila por registro. Vamos a ver una técnica muy por encima que casi que no haría falta que estuviera en el temario, pero más que nada por si alguien lo ha visto, que requiere tener una fila por individuo. Pero normalmente la mayoría de técnicas de análisis de datos longitudinales requieren tener una fila por observación o registro, ¿vale? Bueno, formato horizontal sería este, por ejemplo. Si tengo Isaac, seis... Sí, perdona un segundo, te tengo que dejar. vale. Jo paro de gravar, és que necessito parlar per l'altra línia. Sí, vale. Pues vale, voy a intentar...